entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Una última publicación del Financial Times señala con título lo siguiente: el presidente de izquierda de Chile frena los planes de transformación radical. Habla de los fracasos, de los errores y de los escándalos que han golpeado al gobierno del presidente Gabriel Boric. Como si no bastara, por supuesto, la relación con la oposición sigue tensándose esta vez por el veto, por las 14 observaciones que puso el presidente o el gobierno respecto de la tramitación de la ley de usurpaciones, y además comienza este debate del presupuesto 2024, golpeado por una contracción del crecimiento económico, la cifra de IMASEC de agosto de 0,9%, es decir, pucha que es difícil gobernar, y de eso queremos hablar también con nuestro siguiente entrevistado, Miguel Ángel Fernández, doctor de Filosofía en Ciencias Políticas, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Mirna, el gusto es todo mío, saludar a todos que nos escuchan en esta fría mañana, ¿no es cierto?, acá en Santiago. Sí, pero qué rico que esté cayendo agüita o que haya caído un poquito de agua. A ver, Miguel Ángel, siempre te he escuchado decir que gobernar cada vez va a ser más difícil. Los gobiernos la tienen súper compleja por un montón de situaciones que van, por muchos factores, ¿no es cierto?, que se van configurando. Y quiero preguntarte a propósito de este mismo artículo publicado por el Financial Times. ¿Cuál es la situación del gobierno? ¿Cómo observas tú lo que está pasando ya en este casi, ¿no es cierto?, 1 año, 10 meses más o menos, un poquito menos, de gestión y de administración? Hay que entender bien aquí 3 factores claves para poder de alguna manera interiorizar lo que está ocurriendo en estos, ¿no es cierto?, 22 meses de gobierno. Primero, este es el primer gobierno en la historia de Chile que no ha podido gobernar más de 6 meses sin enfrentar un proceso eleccionario. Y eso es clave, porque cambia las dinámicas y los incentivos a los agentes políticos. No es lo mismo ir a negociar una reforma de pensiones, una reforma tributaria, ¿no es cierto?, en un Congreso que además tiene particularmente un problema de atomización, que durante un gobierno como el que fue el del presidente Bachelet o el presidente Piñera, o los gobiernos, ¿no es cierto?, de los 60, de los 50 incluso. Y eso cambia las dinámicas. Entonces, lo primero hay que decir aquello que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, llegó con una agenda, ganó en segunda vuelta con un robusto triunfo, pero a los 6 meses se le cae el diseño original de gobierno, se le cae, ¿no es cierto?, con el plebiscito de salida constitucional, y desde entonces la adaptación a la nueva dinámica política de Chile no ha logrado dar resultados. Lo segundo que tenemos, ¿no es cierto?, es un problema propio del sistema político chileno. Es muy difícil gobernar, ¿no es cierto?, intentando pactar con 21 fuerzas políticas en el Congreso. Todos los ministros que han tenido que negociar este proceso lo han vivido en carne propia, y eso es parte de la discusión actual que tenemos sobre cómo lograr confianza y cooperación para que quien gana en una elección presidencial efectivamente pueda gobernar. Y lo tercero es algo que es impresionante, porque independientemente del país donde uno vea, es un fenómeno global. De hecho, si uno mira en Estados Unidos, si uno mira en Inglaterra, en España, uno se da cuenta que gobernar efectivamente en tiempos de comunicación instantánea, en tiempos de aumento de polarización, en tiempos donde para las democracias liberales hay la mayor cantidad de educación en la historia de la humanidad, es increíblemente complejo. Y a eso si le sumamos aparte factores internos de incertidumbre que tienen, ¿no es cierto?,
en los problemas de ralentización económica, se le suma otro problema más. Entonces, uno tiene tres factores estructurales que van más allá del propio gobierno y factores internos de contingencia, y eso lo explica de alguna manera que probablemente este es uno de los momentos más complejos para gobernar en la historia de nuestro país. Claro, y tú partiste señalando, ¿no es cierto?, un punto muy relevante que tiene que ver con la cantidad de episodios eleccionarios que están, porque en este solo gobierno ya tuvimos, ¿no es cierto?, la convención del año pasado, tuvimos el plebiscito de salida de septiembre, tuvimos las elecciones de mayo, vamos a tener un plebiscito de salida en diciembre, tenemos además elecciones el próximo año de alcaldes, tengo entendido que gobernadores Sí. también, entonces... Dime una cosa, por eso, nuevamente, ¿cómo se gobierna cuando las fuerzas políticas están tensionadas por estos procesos eleccionarios? Mira, hagamos el siguiente ejercicio. Veamos primero cómo sería hacer la relación del presidente de la República con cada uno de estos cuerpos que van a comenzar de alguna manera a ser electos a partir de, ojo, abril, mayo del próximo año, porque hay primarias primero. Y con 21 partidos es muy importante las primarias. Entonces, por un lado, el gobierno tiene que resolver su relación con el legislativo, que por incentivos constitucionales propios, ¿no es cierto?, ha tenido interés en el plebiscito de salida, en la elección de mayo de este año, en el de salida, en la elección del próximo año gobernadores regionales. O sea, cada 6 meses el presidente tiene que enfrentarse a un nuevo escenario y sus ministros para negociar. Cuando me refiero con incentivos, ¿qué significa esto? Si vemos que viene un proceso eleccionario en 2 meses más, ¿cuál es el incentivo que tienen, por ejemplo, lo que está pasando de ley de usurpaciones en el Senado? ¿Cuál es el sentido del senador Rojo Edwards, por ejemplo? Es probablemente ponerse a un lado del extremo ideológico de la distribución chilena para llamar a sus electores y poder apoyar a ciertos candidatos de diputados, porque él no va a la reelección en 2 años. Pero, ¿qué pasa con los gobernadores? Aparte de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en términos de que están fuertemente cuestionados por los temas presupuestarios, el presidente tiene que comenzar a tener una relación directa con gobernadores de El Biobío, de Valparaíso, ¿no es cierto?, de la Araucanía, de la región metropolitana, con este proceso de transferencia de competencias. Y eso es parte del trajín, no está en la agenda mediática de primera línea, pero es parte del trajín que está ocurriendo. Y lo complejo es que en el mismo momento, con las necesidades múltiples que tiene el país y el momento que vive la economía, tenemos que estar pensando que el presidente tiene que estar negociando con el gobernador regional, con la Cámara Baja, con la Cámara Alta, donde hay un empate, ¿no es cierto?, de las fuerzas políticas, y ese incentivo cada 6 meses cambia porque el resultado cambia el momento político, ¿no es cierto? Y esto, lo más fácil de ejemplificar es con los primeros 12 meses de gobierno, o los primeros 14. Claro, pero Miguel Ángel... ¿Ah? O sea, no, perfecto, pero la pregunta que te hago es la siguiente, porque lo que quiero saber si dentro de este escenario, que no lo podemos cambiar porque las elecciones son parte, ¿no es cierto?, de este proceso, de esta organigrama, quiero decir, ¿no es cierto?, electoral, ¿cuál es el rol y cuál es la responsabilidad que también tienen que jugar los partidos políticos y particularmente los partidos tradicionales? No hablemos de la cantidad de partidos chicos que han surgido, ¿no? Hablemos de los partidos que tienen más trayectoria. ¿Dónde está el peso puesto ahí de esa responsabilidad de acuerdo a tu visión? No, o sea, la única forma de dar gobernabilidad, ¿ya?, y que pueda llevarse a cabo ciertas reformas que promete un gobierno cuando entra, es que los partidos que tienen mayor tamaño en el Congreso sean claros y en el fondo se entren a negociar. Eso es lo primero. Lo que hemos visto es una intransigencia de la oposición que la vivimos también en el gobierno pasado y la vivimos en el gobierno anterior a aquello, que es parte de la dinámica del sistema político. Entonces, si uno tiene partidos como, por ejemplo, Renovación Nacional, que fue el partido ancla para cambiar el sistema electoral, por ejemplo, durante el gobierno de Michelle Bachelet en su segundo periodo, o no tenemos un PPD que está lo suficientemente fuerte, ¿no es cierto?, y que de alguna manera tiende a generar conflictos con el Ejecutivo, como ocurre mucho en el Senado, más que en la Cámara de Diputados. Uno dice, bueno, algo está pasando, falta cohesión programática. Y ojo que acá uno puede, dependiendo del punto de vista que tenga, uno puede echar la culpa a la oposición, o uno puede centrarse en mirar los problemas internos del propio oficialismo. La verdad de las cosas es que cualquier órgano donde uno centre la atención se va a dar cuenta que hay un problema de cooperación muy profundo. ¿Y por qué? Se habló durante los primeros año y medio de gobierno las dos almas del gobierno, ¿cierto? Esta alma del Frente Amplio y esta alma del socialismo democrático. Cada vez que hay un cambio de gabinete, cada vez que se presentaba un proyecto de ley, se ponía la atención en este choque que había entre estas dos líneas. Y por otro lado, se ha hablado mucho de las derechas, ¿no es cierto?, de lo que era Chile Vamos y lo que es Republicanos. Entonces, no solamente vimos un proceso de división entre bloques, vimos un proceso de división interbloques, que hace aún más difícil gobernar, y la responsabilidad de estos bloques es de tener
al menos coherencia programática para que, uno, el Ejecutivo sepa a qué se enfrenta, y dos, la ciudadanía tenga claridad de dónde están los puntos de cada una de las coaliciones políticas. Ya. Pero entonces, si estamos analizando en clave electoral, ¿tú analizarías también en clave electoral la discusión respecto de la ley de usurpaciones? Sí. ¿Por qué? El próximo año son gobernadores regionales y municipales, ¿no es cierto? No es al azar que el proyecto de usurpaciones haya partido, ¿no es cierto?, de el senador Cast y Carmen Gloria Aravena, que son los dos de la Araucanía. En 2 años más, la derecha y la centro-derecha tienen un desafío bestial, que es mantener ese 50% en el Senado que tiene. Y para ello va a tener que enfrentar elecciones en todas las regiones, entre comillas, ¿no es cierto?, impares, como son la Araucanía, Maule, etc. Entonces, pero para que les vaya bien en esa elección, sabemos que la dinámica, el tono de la elección de diputados presidenciales es la marca de elección municipal. Y la elección municipal nos falta ya un año para que haya, entonces en octubre del próximo año, se nos faltan 12 meses. Entonces, si no le hacen un guiño a los grupos más duros de la derecha, que en Chile hay un proceso, y esto pasa para ambos lados, hay que ser responsable, hay un proceso de una dureza más de la izquierda y una dureza más de la derecha. De hecho, estamos en el punto más alto de identificación ideológica en los últimos 10 años, ¿ya? Pero aquí la clave es que si uno empieza a dar señales fuertes a ese electorado, la probabilidad de que tus candidatos, pensando que hay una primaria donde probablemente además tiene que haber un pacto de omisión o un pacto de amplitud entre republicanos y chileamos, como en algunas comunas ya se empezó a dar, ojo con esto. Si no le hace esa señal, lo más probable es que va a tener en una competencia fratricida entre la centro-derecha y la derecha, como me gusta decirlo a mí, o las derechas, como se dice normalmente, que lo que va a hacer es afectar la probabilidad de que la elección parlamentaria te vaya bien. Entonces, esto es como un engranaje, ¿verdad? Eso es que la gente tiene que entender. No hay nada que esté ocurriendo en el país en este momento, ni la Convención Constitucional, ni los proyectos de ley con mayor difusión pública, el presupuesto y ley de usurpaciones con el veto presidencial en este caso, se pueden entender si no miramos los incentivos electorales que lamentablemente son de corto plazo en el país en este momento. Oye, pero sí, por favor, continúa. Si no, continúa. En la comuna de Concepción, el alcalde es demócrata cristiano, el señor Álvaro Ortiz, ¿ya? No puede ir a la reelección, cumplió los 12 periodos, o sea, los 12 años, los 3 periodos. Y un consejero regional, ex UDI, sale y llama a primarias abiertas de la oposición, haciendo una invitación abierta desde amarillos hasta republicanos, que es básicamente el sueño de la configuración del rechazo de salida. Y eso pasa ahora. Si eso ocurre y alguien acepta, va a haber una competencia fratricida en Concepción en mayo del próximo año en las primarias municipales. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en la comuna de La Florida ahora? El alcalde Álvaro Carter contrata como jefa de gabinete a una ex ministra conocida de la piñerista. ¿Lo hace porque tiene mucha cercanía con el presidente Piñera o lo hace porque está pensando en las primarias, que está pensando en su elección presidencial o una senatorial? Entonces, todo, y esto es muy interesante porque todo lo que está ocurriendo en Chile en este momento, para mí a ver, obviamente, tiene una gran influencia de este proceso eleccionario cada 6 meses. Y eso le ocurrió a este gobierno de manera extraordinaria, quitándole lo que generalmente se habla como los 2 años de gobierno y los 2 años de elecciones, ¿ya? Que en el caso de uno como académico son 2 años de estudio y 2 años de elecciones, y ahora estamos todos los años en elecciones. Oye, pero qué difícil, ¿eh? Porque tal vez debemos ser uno de los países donde se suceden con mayor frecuencia procesos eleccionarios, sobre todo porque estamos viviendo además el segundo intento del proceso constitucional. Entremos ahí también porque yo me imagino que en la misma clave tenemos que leer lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Primera pregunta, ¿cómo ves esta aproximación de amarillos, de demócratas para, junto con Chile Vamos y los republicanos, darle viabilidad al proceso, que además las encuestas muestran un altísimo porcentaje de fracaso respecto de los que estarían por votar a favor? Sí, fíjate que la situación del complejo del Consejo Constitucional es compleja. Eso es lo primero que decir. O sea, hay que partir diciendo al pan está muy difícil en términos electorales. Porque la encuesta académica lo vio hace poco, la encuesta de Ciudadano muestra también elementos así. Hay un alto sector de la derecha que rechaza el proyecto. Y ya vimos que, nuevamente, el emblema de la parte más a la derecha del Partido Republicano llama a votar en contra, ya como es el senador Rojo Edwards. Y mucha gente con eso queda contenta, porque hay un sector que no quiere ninguna constitución.
Ahora, lo que está ocurriendo en este momento en el Consejo Constitucional con este pacto, intento de pacto amplio, es darle un margen al proceso constitucional que, ojo, lo inicia esto, ¿no es cierto? En el fondo, porque si la rebeldía de Evelyn Matei en el diario Mercurio hace el domingo pasado, porque eso marca la idea de que se está derechizando mucho este proceso, se está transformando en un programa de gobierno, estamos cayendo en lo mismo que reclamábamos del proceso anterior, bajo la lógica argumentativa de la centro-derecha, no puede ser. Y para salvar ese proceso, ¿no es cierto?, se hacen dos elementos claves. Uno, el intento por no presidencializar el proceso constitucional, y lo segundo es, ¿no es cierto?, buscar en figuras que, ojo, no son figuras de alguna manera del mundo político actual, sino que son figuras díscolas del proceso anterior. Porque Amarillos y Demócratas nacen de cierta manera también y agarran mucha fuerza gracias, ¿no es cierto?, a su posición contraria al proyecto del borrador de la Convención Constitucional. Entonces, lo que buscan es, de alguna manera, generar, ¿no es cierto?, legitimidad de un cuerpo que ya estuvo en contra de un proceso, para ver si a través de ello logran dos cosas importantes. Mayor visibilidad del proceso constitucional para salir a intentar persuadir a la ciudadanía a votar a favor, y segundo, darle viabilidad política a un proceso que solo con la centro-derecha y republicanos queda en un tercio del país, no queda en ese proceso mayoritario de consenso de una constitución que algunos pensaron en un momento que iba a ser habilitante. Por Ya, y de acuerdo a tu mirada de las cosas, ¿no? De cómo son estos procesos, ¿se puede en estos 2 meses y un poco más que queda para el plebiscito de salida dar vuelta los resultados que muestran las encuestas? Fíjate que yo creo que es una contienda electoral abierta. ¿Y por qué te lo voy a decir? Independiente que uno pueda tener ciertos niveles de diferencia con la validez externa del instrumento. Panel Ciudadano de la ODD hizo un experimento, ¿no es cierto?, básicamente intentando mostrar dos grupos aleatorios de personas. Algunos sí se le entregaban ciertas cuñas que estaban discutiendo el Consejo ahora, por ejemplo, que se iba a reducir el número de parlamentarios, ¿no es cierto?, que Chile iba a ser una república democrática, y eso para ver el grado de adhesión. Lo interesante de esto es que uno dice, cuando hay mayor información, pueden haber cambios en la tendencia electoral, ¿ya? Y esos cambios afectan más en ciertos grupos, por ejemplo, en grupos de personas independientes y en grupos de personas de derecha. Lo cual, para aprobar una constitución con cierto nivel de, ¿no es cierto?, de legitimidad democrática, en el fondo de consenso democrático, un 60% parece ser un porcentaje bastante positivo, como lo fue el rechazo de salida. Entonces, en ese sentido, lo que te muestra ese estudio, que podemos tener diferencias si la validez externa del estudio, porque la información no siempre llega en forma, ¿no es cierto?, perfecta, llega con diferentes temas como son la opinión de las personas, pero lo que te muestra es que con mayor información y mayor atención al proceso, pueden haber cambios electorales. Y eso te lleva a pensar que efectivamente en 2 meses, donde el foco de la opinión pública va a estar probablemente en el proceso constitucional y en temas como la ley de usurpaciones, que son bastante más pequeños, duran menos tiempo en el ojo de la luz pública, puedes tener opciones para que en 2 meses te cambie el resultado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre esto? Esto también genera un efecto contrario, genera una reacción. Y esa reacción es de un grupo de personas, ¿no es cierto?, que dice, es mejor rechazar el 7 de noviembre que llegar al plebiscito. Ya, es que detengámonos ahí porque eso es lo que está planteando en el fondo el Rojo Edwards, el senador republicano, que se pone absolutamente en la línea contraria respecto de su propio partido, partiendo por José Antonio Kast, que ha llamado, ¿no es cierto?, a aprobar este proceso, y lo mismo el presidente de Republicanos, Arturo Esquella. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esta división y esta postura? También preguntarte si es solitaria o si responde a bases republicanas que no están dispuestas a aprobar este proyecto. Mira, uno puede estar ideológicamente a favor o en contra del senador Rojo Edwards, pero es difícil decir que no ha hecho una carrera política relativamente exitosa. O sea, cuando fue candidato por senador por la región metropolitana, por mucha gente creía que no iba a ganar, la verdad es que sacó un rendimiento electoral bastante bueno, ¿ya? Pero esto sin la parte moral, solamente la parte electoral. Entonces, cuando sale diciendo esto, es porque representa a un grupo de personas que son parte del Partido Republicano, simpatizantes del mismo. Y en el fondo de lo que hace también es generar una reacción a lo de Evelyn Matei. Si uno piensa en la elección pasada del año 2020, ¿dónde la gente percibía de derecha a Evelyn Matei?
la percibía como una candidata más a la derecha que Sebastián Sichel, que Mario Desbordes, que Joaquín Lavín. Y prácticamente cercano a lo que era José Antonio Kast. Siempre ha sido llamada la dama dura de la derecha, ¿cierto? De la centro derecha. Entonces, uno tiene la posición de Evelyn Matei tirando el carro hacia el centro, ¿no es cierto? Hacia la centro derecha antigua, hacia Chile Vamos original. Y por otro lado, uno tiene a José Antonio Kast, que aparece poco, pero que intenta mantener sus opciones de dar gobernabilidad, dar la percepción de gobernabilidad, para lo cual el éxito del proceso es clave. Y aparece la figura de Rojo Edwards, con historial de conflicto con José Antonio Kast, las últimas elecciones así lo demostraron al interior de Republicanos, y tira nuevamente el carro a la derecha. Y tira el carro a la derecha, como decimos en el sur, un par de pueblos pasados, para intentar de alguna manera, ¿no es cierto?, decir, oye, ojo, no, si siguen el camino de la constitución habilitante, de pactar con amarillos, con republicanos, ¿no es cierto?, puede ser que sea mejor que no haya consenso en los 2/3 y retrasar el anteproyecto y evitar incluso llegar a la plebiscito de salida. Y ¿Pero eso qué gana Republicanos con eso? Sí, que gana Republicanos con eso, gana lo que ellos van a decir, identidad. En los partidos políticos jóvenes, como Partido Republicano, siempre hay una tensión, que también le ocurrió, por ejemplo, a la Revolución Democrática, le ocurrió al Frente Amplio, entre expandir la base electoral para poder triunfar en una elección presidencial o mantener la identidad y ser un partido de nicho y ser un tapón en el sistema político. La tesis de Rojo Edwards es ser un partido tapón en el fondo, un partido con identidad de derecha real, que puede ser siempre un 10, 12, 15%, como el sistema político chileno te lo permite, pero que vas a ser pivotal para formar gobierno en segunda vuelta, y etc. Ya, pero esa identidad no está dada por las enmiendas que han sido aprobadas, razón por la cual te está diciendo precisamente el Partido Republicano que quiere votar a favor de este proyecto. Lo que pasa a mí acá es que yo tengo una percepción distinta de lo que son las de unidad de propósito, ¿no es cierto? Las enmiendas de unidad de propósito. Porque tiraron el tejo muy pasado, por ejemplo la del rodeo, ¿no es cierto? Y generó un debate, pero inmediatamente se retrotrayó aquella. Entonces, en ese sentido, lo que hizo fue hacer dos acciones de opinión pública. Primero, trajo atención al proceso constitucional que estaba pasando demasiado por debajo de la borda. Era un proceso submarino. El comité de expertos y los primeros meses del Consejo, la verdad las cosas es que solo quienes estudiamos política o seguimos política por trabajo, realmente sabíamos lo que ocurría. Esas enmiendas comenzaron a abrir el proceso de opinión pública de debate y las retiraron. Y después lo que hace Evelyn Matei fue instalar una cuña que ha durado 10 días y seguimos hablando de aquella. Y el Rojo Edwards es una reacción a aquello que parece ser el modus operandi, ¿no es cierto?, del Partido Republicano. Entonces, cuando uno mira, si la pregunta es si esas enmiendas de unidad de propósito eran gustitos, pueden haber sido gustitos para algunos, pero el efecto que tuvieron fue poner el tema constitucional en primera línea del debate público, con posterioridad además ya que se había acabado la conmemoración de los 50 años. Entonces, y desde entonces que estamos hablando de esto. Claro, pero no han retirado la enmienda ni de las contribuciones, ni de la objeción de conciencia institucional, ni de la ley protegerá la vida de quien está por nacer, que son súper polémicas. Otras más, como por ejemplo que ahora todas las acciones de los militares van a ser juzgadas solo por tribunales militares. Entonces, hasta la misma Soledad Alvear ha dicho que eso sería, digamos, inaceptable, ¿no es cierto?, que una constitución lo estableciera, digamos, que esto quedara establecido en la constitución. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque son muchas enmiendas muy polémicas y muy controversiales. Mira, y esta es una percepción, esto ya estoy metido en el mundo de ver el futuro, en verdad, pero ¿ya? Sí. Cuando uno mira, cada una de las enmiendas tienen diferentes elementos. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de la justicia militar, yo creo que es probablemente que la van a retrotraer, porque es algo muy de nicho, de un porcentaje muy pequeño de población electoral. En cambio, el tema de, por ejemplo, lo que fue esta discusión acerca del aborto en 3 causales o la limitación del aborto libre, dependiendo cuál sea la posición de la interpretación constitucional que se haga, tiene una cosa que, ojo, en opinión pública, y uno puede ver, está el 70% de la gente a favor de alguna forma de aborto o el 70% en contra del aborto libre. Entonces, dependiendo de cómo se instale, porque esto es un tercio, más o menos, un tercio en contra, un tercio a favor de las causales y un tercio a favor del aborto libre. Entonces uno puede decir, claro, 70 en contra, 70 a favor, pero va a depender de dónde marques la línea. Entonces, es cosa que el comité experto cambie un poco la reacción o interprete esto de nuevo o vea y la discusión se va a acabar. Y el argumento va a ser, ojo, estamos dejando contento al 70% de Chile y además de eso estamos manteniendo lo que teníamos antes. Entonces, la habilidad comunicacional del Consejo Constitucional
Y el debate que se dé en torno a esos artículos va a marcar si va a aparecer una constitución que lo que hace es tomar lo anterior, la tradición constitucional chilena, como se llama, o como se le dice constitucionalmente, y en el fondo mantener ciertos elementos, y el Partido Republicano puede decir, no me pueden pedir a mí que deje abierta la discusión del aborto libre, porque tengo, y ahí van a ocupar la mayoría, porque tengo el 30%, pero mantengo, no constitucionalizo las cosas que están hoy en día. Claro, pero pero de todas maneras se podría instalar, ¿no es cierto?, la idea de que esta Constitución va a poner en peligro una de las leyes, digamos, que como dices tú muy bien, más del 70%, incluso la del aborto en tres causales tiene más del 70% de aprobación ciudadana, pudiera verse puesta en peligro, digamos, ¿no es cierto? Porque si se establece que ya sea el quién, el qué o cualquier cambio que se haga, pero que cambie lo que actualmente existe, eso sí puede abrir un flanco particularmente hacia el mundo de las mujeres. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, y abre una discusión, porque yo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir, yo creo que las constituciones no deberían ser programas de política pública, ¿ya? A mí me interesa la sala de máquinas, etcétera, ¿no es cierto? Que es el sistema político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Pero ojo con este tema, Mirna, porque ya, si hoy en día está la discusión por el qué o el quién, que bien lo decía el rector Peña en su columna, ¿no es cierto? Y esa discusión se instala, pero se retrocede un paso y se vuelve a como está hoy en día. ¿Qué va a parecer para la opinión pública que hizo el Consejo Constitucional dominado por los republicanos? Se moderó. Y todavía quedan un mes para aquello. Entonces, por eso, y aparte tiene el Consejo de Expertos que puede intentar retrotraer esto, y el Partido Republicano decir, vamos a acatar la opinión de los expertos, dándole en el fondo, aceptando, dar un paso para atrás y dándole una aura, ¿no es cierto?, de moderación, de consenso y de respeto por el rol de los expertos al proceso. Entonces, ¿y eso de qué va a depender de qué impacto, no, por ejemplo, en el voto de la mujer, en el voto de las generaciones más jóvenes, creo yo, más allá incluso de la mujer, porque las mujeres están divididas entre mayores de 50 y menores de 50 en este tema, ¿ya? Es qué tanta resonancia en la caja de opinión pública tenga esta discusión sobre otras. Porque sabemos que un proceso constitucional son 200 artículos, 150 artículos, 100 artículos, y la atención médica se centra en algunos solamente. Claro, entonces por lo que... Vamos a ver Claro. qué ocurre. Bueno, y por lo que te estoy escuchando, para ti entonces no está para nada cerrado el escenario respecto a lo que pueda ocurrir de aquí a diciembre. Eso por un lado. Y lo segundo, esta arremetida de Evelyn Matei y la respuesta de José Antonio Kast cuando la llama, digamos, de alguna manera la llama irresponsable y poco seria, en el fondo es lo que dice. ¿Cómo ves tú a estos dos personajes políticos y su viabilidad futura como candidatos presidenciales? Mira, hay que hacer una cosa. Primero, 2 años en política son muchísimo tiempo. Eso es lo primero. Entonces, Claro. lo que están haciendo hoy en día es que están adelantando la contienda de primarias, probablemente una contienda de primera vuelta. Es muy difícil que republicanos y tiramos pacto en una primaria unificada, pero porque la tesis va a ser hagamos una primaria en la primera vuelta. Pero como son las dos figuras que más marcan espontáneamente en cualquier encuesta de apoyo presidencial, lo que realmente estamos viendo es que están haciendo un gallito de fuerza a ver quién puede transformarse en ese conector de la coalición amplia de centro-derecha. Porque aquí lo importante es dar el sentido de gobernabilidad, tener, ¿no es cierto?, buena percepción y mantenerla en el tiempo. Hoy en día vemos que Evelyn Matei le ha ido bastante bien, subió en las encuestas después de su intervención. José Antonio Kast bajó de manera espontánea. Pero eso no nos dice nada de lo que va a ocurrir después de las municipales. Si el Partido Republicano tiene un muy buen resultado municipal, que aparte es relativamente sencillo para ellos, porque no tienen muchos municipios, ¿ya? Entonces, cosa de ganar un par de municipios emblemáticos, va a decir, oye, quizás el rumbo, la ola, como se dice, va a los republicanos. Si en cambio, si la UDI, o si digamos, logra recuperar algunos municipios y tener un rendimiento relativamente estable, es más probable que pueda gobernar Evelyn Matei. ¿Y de qué depende? ¿Mm? Claro, pero ¿de qué depende que Chile vamos en esta oportunidad, en estas próximas elecciones, ¿no?, municipales, logre ganarle el punto a Republicano? ¿Cómo ves tú cómo va a ser la performance de Republicano? ¿Podría repetirse el escenario del 7 de mayo pasado? Mira, no creo que se pueda repetir el escenario del 7 de mayo. Creo que eso fue algo muy contingente y gran parte de la votación de ese 30% responde a contingencia política. Y además las dinámicas aquí están en función de quiénes son los alcaldes incumbentes que van a la reelección. Hay varios asientos vacíos, o sea, abiertos para la elección, lo cual va a hacer que sea mucho más interesante. ¿Y de qué depende? Va a depender de 2 cosas. Uno, de si pueden ponerse de acuerdo estratégicamente para tener primarias o pactos de omisión
en ciertos municipios abiertos, como por ejemplo va a ser Concepción, como va a ser La Florida, ¿no es cierto? Y lo segundo, de la posibilidad de recuperar algunos municipios emblemáticos. Si, por ejemplo, en el caso de Santiago Centro, ¿ya?, ocurre que Republicanos y Chile Vamos va separado, no van a tener ninguna posibilidad de, ¿no es cierto?, ganarle a la alcaldesa Araceli Hasler. Ninguna. Si logran un pacto de omisión y triunfan ahí la pregunta es cómo van a llegar a ese acuerdo de omisión o van a ser primarias. Y si es en primarias, ahí vamos a ver gallito de fuerza primero. Si se van a encuestas, es más probable que los candidatos de Chile Vamos tengan más posibilidad de marcar en encuestas, son más conocidos. Pero si logran triunfar en, qué sé yo, por ejemplo, Santiago Centro, mantener Providencia, mantener La Florida, el partido dentro de esta diada entre Republicanos y Chile Vamos, o la UDI republicano, que logre mayor exposición, va a ser el que va a salir fortalecido de esa elección. Porque independiente de la cantidad de concejales, lo que va a importar van a ser esos municipios emblemáticos y las competencias abiertas que van a estar producto de esta ley que limitó la reelección. Ya pues, Miguel Ángel Fernández, doctor de Filosofía en Ciencias Políticas, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Un gusto haberte tenido con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, muchas gracias por la invitación y un buen día para todos. Para ti también. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Al Pan Pan en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la